Aquí estamos reunidos nosotros por Cristo Jesús, porque Cristo Jesús es nuestra realidad. Cristo Jesús es nuestra vida. Cristo Jesús es lo que usted y yo efectivamente necesitamos. Y es tan importante entender que el Evangelio de Jesucristo no se trata de cosas. El Evangelio de Jesucristo no se trata de entender simplemente situaciones. Todo el Evangelio de Jesucristo tiene que ver con una persona. El Evangelio verdaderamente es Cristo. Y de ahí que la Escritura nos muestra, cuando el apóstol Pablo en Primera de Romanos, ¿verdad? Nos dice que las buenas noticias del Evangelio son tocantes a su amado Hijo, a Jesucristo. Entonces, realmente el Evangelio, las buenas noticias del Evangelio son Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Porque la perspectiva del Señor, ¿verdad? Fue a través de Jesucristo hacer, ¿verdad? Un único y nuevo hombre. El Cristo resucitado, ¿verdad? Es ese único y nuevo hombre en el cual nosotros nos podemos reconciliar con Dios. No hay ninguna posibilidad de que nosotros, por nosotros mismos, nos reconciliemos con Dios y no solamente a través de Jesucristo. Por eso es que el Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino. Fíjese que el camino no es un camino, el camino es una persona. Yo soy el camino. El camino es una persona. Yo soy, ¿qué? La verdad. La verdad no es una verdad, no es un concepto. La verdad es una persona. Y yo soy la vida. La vida no es una cosa. La vida es una persona. Entonces, sí se da cuenta que el camino, la verdad y la vida son una persona. Entonces, por eso es que a Cristo se le conoce como el camino nuevo y vivo. Él es un camino nuevo y vivo que Dios nos abrió para que efectivamente tengamos una nueva vida, ¿verdad? Y una reconciliación con Cristo. Y esto de nueva vida no es para que nosotros nos portemos mejor, porque normalmente en el ambiente religioso esto de nueva vida es que yo cambie. Nada más alejado de la realidad. Dios no quiere que nosotros cambiemos. Nunca estuvo en el modelo de Dios el mejorar lo viejo, sino en crucificar lo viejo, en acabar con lo viejo. Es decir, todo lo que pertenece al primer hombre, para Dios no tiene admisibilidad dentro del reino de los cielos. Y por eso es que todo lo que es del viejo hombre tiene que pasar por la muerte, tiene que pasar por la cruz. Y esa es la lucha en la que nos encontramos, porque muchos de nosotros somos como Rambo, nos resistimos a morir. Es decir, nosotros queremos que muchas cosas de nuestra vieja vida que todavía las consideramos con valor y valiosas, para nosotros sigan subsistiendo y relacionándose y reconciliándose con Dios. Y ahí está el problema, porque lo más sublime del ser humano, lo más alto del ser humano, lo mejor del ser humano, del primer hombre, no puede reconciliarse con Dios. Y eso tiene que pasar igualmente por la cruz. Es decir, lo malo del ser humano que nosotros podemos identificar a veces, nosotros podemos decir, es que esto yo quitaría de mi vida. Bueno, eso es más cercano a estar reconciliado con Dios, cuando yo reconozco lo malo de mi propia vida, porque yo estoy de acuerdo con Dios que eso que yo considero que está mal en mi vida debe cambiar. Dios está totalmente de acuerdo conmigo en esa posición. Ahí estamos de acuerdo con Dios. Pero en donde no estamos de acuerdo con Dios es en que lo que yo considero que es bueno en mí, Él lo considere bueno también. Ahí nunca jamás estaremos de acuerdo. Y esa es la parte más complicada en nuestra relación con Dios. Porque todo lo que yo considero bueno y Dios lo considera malo, es lo más lejano de la reconciliación con Dios. Y lo único que puede reconciliarnos con Dios es que efectivamente nosotros pasemos por la muerte de Jesucristo. Y en este contexto, hermanos, nosotros en Primera de Corintios, capítulo 2, en el versículo 1 y versículo 2, ¿verdad? Hay unas palabras del apóstol que son importantes y que tienen que ver con el testificar sobre el testimonio de Dios, no sobre el testimonio de nosotros, no sobre el testimonio de lo que tú crees que está bien o mal,
sino sobre el testimonio de Dios. El apóstol Pablo, escribiendo una carta a los Corintios, dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 1, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios. Primero, fíjate, esto es muy importante. ¿Anunciaros qué? ¿El testimonio de quién? El testimonio de Dios. Dios no está interesado en que tú des un buen testimonio de lo que Dios está haciendo en tu vida. Está bien que lo hagas. Pero si el testimonio de Dios no ha sido primero revelado a ti mismo, entonces evidentemente tú puedes dar testimonio de muchas cosas. Pero la pregunta es, ¿lo que yo estoy testificando a los demás es el testimonio de Dios? ¿Qué quiere decir esto? Que Dios primero me tiene que dar testimonio a mí. Es decir, Pablo aquí lo que venía a hablar no es lo que él creía que estaba bien o mal. No era una perspectiva religiosa o no era una doctrina que él venía efectivamente a sostener delante de la iglesia. ¿Qué es lo que venía a hacer Pablo? Pablo venía simple y sencillamente a anunciar a la gente el testimonio que Dios le había dado. Ni más ni menos. Él no podía sumar ni restar una palabra, sino solamente el testimonio de Dios. Ahora, eso es tocante para usted y para mí el día de hoy. Muchos de nosotros hemos escuchado el testimonio de los pastores, el testimonio de los hermanos, el testimonio de la religión, el testimonio de la denominación, y eso es lo que nosotros anunciamos. Y por esto es que tenemos tantos problemas dentro de nuestra vida de comunión y de confraternidad cristiana. Porque normalmente cada uno defiende el testimonio que recibió de las personas, de los curitas, de los pastores, de las doctrinas religiosas. Y a ver, aquí hay un punto importante. Lo que el apóstol aquí muestra es que venía a anunciar algo muy importante, y es el testimonio de Dios. El testimonio de Dios. Ahora, tenemos nosotros que estar totalmente claros, ¿verdad? Y comenzar a entender que si es que lo que yo estoy recibiendo es el testimonio de Dios. Y eso es lo que queremos mirar un poco el día de hoy, para que de alguna manera entendamos en dónde se enfoca el testimonio de Dios. Porque ahora en el ambiente religioso, normalmente pues vemos que se hablan de muchos temas, y seguramente muchos temas altruistas. A veces estamos hablando en la iglesia de cómo poder comportarnos mejor en la familia, de cómo criar mejor a nuestros hijos, de cómo ser mejores ciudadanos, de cómo ser personas bastante más compasivas con los demás. Todos estos son temas, son cosas que normalmente nosotros tocamos en el ambiente religioso. ¿Cómo ayudamos a las personas? ¿Cómo podemos llegar a ser mejores cristianos? Son temas, son cosas. ¿Cómo nosotros podemos agradar más a Dios? Son temas y son cosas, ¿verdad? Pero efectivamente es necesario que nosotros podamos comprender que el propósito central del Señor, el propósito central de Dios, no y nunca fue enseñarnos cosas, ni enseñarnos un estilo de vida, sino, vuelvo y repito, el evangelio del Señor tiene que ver directamente con su amado Hijo Jesucristo, ni más ni menos. Y aquí dice el apóstol algo muy importante. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse, tomé la decisión, lo tengo claro. Esta es mi hoja de ruta, esta es mi agenda cuando yo voy a hablarles de estas cosas. Me propuse no saber nada, no saber ninguna cosa, nada entre vosotros, cosa alguna. Dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna. Me propuse no saber, no enseñar, no hablar entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo. Punto. A Jesucristo y a este crucificado. Ese es el evangelio. Nada más. Dios efectivamente se centra, y toda su enseñanza y toda su revelación y todo su trabajo y todo su anhelo y todo su deseo se centra en Jesucristo y este crucificado
porque esta es la fórmula que Dios ha determinado para que usted y yo efectivamente podamos salir de las tinieblas a la luz. No hay otra fórmula. Fíjese, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna. Ahora, ¿qué lejos a veces estamos nosotros de esta confesión del apóstol Pablo? Porque mientras el apóstol Pablo dice que lo único que nosotros debemos saber, que lo único que nosotros debemos conocer, que lo único en donde nosotros deberíamos ahondar, que lo único que a nosotros nos debería importar, porque es el testimonio de Dios. Y a ver, Dios no puede estar equivocado en cuanto al testimonio. No es todos los tópicos, todas las agendas, ¿no es cierto? Todas las cosas o todos los temas que nos propone el ambiente religioso el día de hoy. Porque el ambiente religioso tiene como fin el hacer mejor al hombre. Ahora, la pregunta es, ¿eso está bien o está mal? Pues está bien, pero hay un problema con todo esto, que el hombre no se puede mejorar, no sirve de nada. No hay ninguna garantía de que el hombre pueda mejorarse, sino, ¿verdad? ¿Cuántos miles de años todavía nosotros estamos decurriendo en cuanto a la creación? La pregunta es, ¿la humanidad está mejor o está peor? Cada día estamos peor. Es decir, miles de años han sucedido, y es más, 2000 años de cristianismo, en donde Cristo vino, y la pregunta es, desde la perspectiva del mundo, después de 2000 años de la venida de Cristo, ¿estamos peor o estamos mejor? Estamos peor. ¿Por qué será? Porque el foco, el enfoque y el testimonio en el cual nosotros de alguna manera nos estamos fijando para mejorar al ser humano, no es el testimonio de Dios. Y el testimonio de Dios es tocante simple y sencillamente a su amado Hijo Jesucristo. Miren, en el mundo nosotros encontramos tres áreas en donde el ser humano quiere cambiar o quiere mejorar al ser humano, quiere mejorar la sociedad, quiere mejorar la situación y la circunstancia por la cual el hombre efectivamente camina. Primero está el ambiente político. El ser humano y la sociedad siguen insistiendo y creyendo que el ser humano o la sociedad va a cambiar a través de un mejor accionar político. Eso nunca va a funcionar, ¿no es cierto? Y ya los que tenemos aquí un poquito más de edad nos hemos dado cuenta de las promesas, de las promesas y de las promesas y de las promesas y de las promesas, y ahora estamos ya a tientas de una nueva campaña electoral y más promesas. La pregunta es, ¿va a mejorar esto? No va a mejorar. Y la solución de esto no está en el mejor político o por quien nosotros votemos. La solución en esto está efectivamente en el testimonio de Dios, no en el testimonio de los hombres. Así que el hombre todavía sigue entendiendo y creyendo que a través de la actividad política va a poder cambiar al ser humano y a la sociedad. Falso, eso es imposible. Otra área en donde el ser humano cree que es importante que el ser humano cambie es en el área económica. Es decir, si nosotros logramos que la gente tenga la suficiente cantidad de recursos para vivir una vida en donde no le falte mucho o simple y sencillamente pueda satisfacer por lo menos sus necesidades, pues ya estaríamos en una mejor sociedad. Eso no va a pasar, porque el mismo Señor Jesucristo dice, vosotros siempre tendréis pobres entre ustedes. Cristo mismo dijo, siempre habrán pobres entre vosotros. Así que tampoco el tema económico tiene que ver con el cambio del ser humano. Y el tercero tiene que ver con el tema religioso. El hombre hoy propone que a través de la moralidad y a través de la religión, el hombre pueda ser un mejor ser humano. Toda esta sumatoria de cosas se están alejando de algo muy importante, que es la receta de Dios. La receta de Dios es el testimonio de Dios. Y la receta de Dios es Cristo. La receta de Dios es que nosotros no tenemos que conocer ninguna otra cosa que no sea Cristo. Es decir, ¿cuánto de nosotros conocemos a Cristo? Y este conocimiento de Cristo siempre en la Escritura
este saber y este conocer arranca evidentemente por un saber intelectual, por un saber y por una revelación que viene desde el espíritu que después va a la mente, pero por sobre todo este saber y conocer siempre tienen que ver con un tema experimental. Es una situación de vida. Nosotros realmente conocemos a Cristo no en la medida, ¿verdad?, en cuántos libros o cuántas cosas o cuántas biografías hayamos estudiado de Cristo. Nosotros conocemos a Cristo básicamente en la medida en que yo experimento la vida de Cristo en mí. No hay ninguna otra manera en términos espirituales de conocer a Cristo. A Cristo se lo conoce en la experiencia interior. A Cristo no se lo puede conocer a través efectivamente, simple y sencillamente de un concepto. Ahora, a esto el Señor nos quiere llevar, justamente a que nosotros dejemos de ver a Cristo simplemente como un modelo y nosotros comencemos a experimentar a Cristo como una vida que efectivamente nosotros podemos comenzar a disfrutar. Ahora, Dios, gracias al Señor, nos ha metido a la eternidad para que esto sea una realidad en nosotros. Porque ya que nosotros efectivamente tenemos el Espíritu Santo morando en nuestro propio espíritu, el Señor nos hizo renacer para una esperanza viva. Como Cristo es eterno y nosotros hemos sido introducidos directamente en Cristo Jesús, es decir, nosotros tenemos toda una eternidad para que esta realidad de Cristo en nosotros, el Cristo eterno, se vaya haciendo real en cada uno de nosotros. Hoy estamos en un proceso de comenzar a despertarnos, ¿verdad?, a una realidad nueva y distinta de la que generalmente nosotros teníamos antes. Pues muy bien, hermanos, aquí es importante entonces que entendamos. El apóstol Pablo venía a los Corintios y les decía, hermanos, yo me he propuesto, ¿verdad?, no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es, en cualquier situación o circunstancia, regresar siempre al testimonio de Dios. El testimonio de Dios es Cristo y cada día entender más lo que significa la cruz de Cristo para cada uno de nosotros. Lo que significa Cristo para nosotros y lo que significa la cruz de Cristo para nosotros. Porque finalmente cuando Cristo se hizo hombre por nosotros. Y cuando Cristo murió en la cruz, murió por nosotros. Ahora, esto tiene una incidencia espiritual, porque, mire, todos los hechos de Dios, incluido todos los hechos de Cristo, toda la palabra de Dios y todos los hechos de Cristo son hechos eternos, siempre. Todo lo que Dios dice nunca pasa. De hecho, la misma palabra dice que cielo y tierra pasarán, pero mi palabra nunca pasará. ¿Por qué? Porque los hechos de Dios son eternos, son bases fundamentales de la eternidad. Y eso nunca puede pasar, porque es el fundamento sobre el cual efectivamente Dios cimenta todas las cosas. Y nosotros tenemos que estar cimentados sobre el testimonio de Dios, sobre lo que Dios dice. Lo que Dios dice es lo que permanece. Lo que Dios dice es lo que prevalece. Lo que Dios dice es eterno. Ahora, lo que Dios hace, porque todo lo que Dios dice se termina haciendo, todo lo que Dios dice se termina convirtiéndose en realidad. También los hechos de Dios, es decir, cuando Dios se hace hombre, que fue la promesa de la palabra de Dios, que Dios iba a enviar un Salvador para nosotros. Cuando Dios se hace hombre, ¿no es cierto?, Él viene a este mundo, ¿a qué? Él viene a este mundo entendiéndonos a todos y cada uno de nosotros que estábamos sin Dios y sin esperanza. Él viene a otorgarnos salvación, pero salvación práctica. Es decir, no una salvación como nos ha vendido la religión para cuando nosotros nos muramos y nos vayamos de este mundo, vivamos con Él por la eternidad. Esa es parte de una realidad. Pero hay una salvación de hoy. Hay una salvación para hoy. De hecho, la Escritura nos dice, ¿cuándo es el día de la salvación? Hoy es el día de la salvación.
Muchos de nosotros lamentablemente creemos que el día de la salvación es cuando nosotros nos muramos. La Escritura nos dice que hoy es el día de la salvación. Es decir, hay para ti el día de hoy suministro. Hay para el día de hoy para ti libertad, liberación. Hay para el día de hoy provisión para ti. Hoy es el día de la salvación. Es decir, cada día que tú te levantes, debes levantarte con esta realidad. Hoy es el día de la salvación. Y como Dios conocía tus necesidades, Dios conocía las circunstancias por las cuales tú ibas a vivir, en Cristo Jesús, no en Adán. Eso es muy importante que lo vayamos entendiendo. En Cristo Jesús, Dios proveyó, Dios sanó, Dios salvó, Dios dio. En Cristo Jesús, no en Adán. ¿Ok? Para que lo vayamos entendiendo. Entonces, lo primero es que no olvidemos que Dios en su testimonio se enfoca y siempre se enfocará en Jesucristo. ¿Qué significa aquello? Que el inicio o el reinicio de enfocarnos en la agenda que Dios tiene para nosotros es enfocarnos en Jesucristo. Cuando tú, en la medida en que estás en la vida cristiana, evidentemente, pues todos tenemos más o menos, ¿verdad? Como lo que pasa en un electrocardiograma. Usted sí se da cuenta que el electrocardiograma siempre está de sub y baja, está midiendo algo, ¿no es cierto? Y el electrocardiograma nunca está estable, porque cuando está estable, ¿qué pasa? Estamos muertos, ¿ok? Entonces, el electrocardiograma nos muestra que hay subidas y que hay bajadas. Eso significa que estamos vivos, ¿ok? Así que muchos de nosotros quisiéramos estar estables. No, ahí estamos muertos, ¿ok? Entonces, la idea central es que cuando en nuestra vida cristiana, en nuestra vida de relación con Dios, nosotros vamos a tener momentos de subida en donde vamos a ver la revelación de Dios y vamos a ver la mano poderosa de Dios actuando, lo vemos claro, todavía un poco, digamos, borroso, pero está claro, lo veo, hay un testimonio que Dios está poniendo en mi corazón, pero hay momentos de bajada y hay momentos en que no veo nada, hay momentos en que no siento nada y momentos en que no comprendo nada, hay momentos como de desierto y de esterilidad. Ahora, allí es donde nosotros debemos volver ¿a dónde? Al testimonio de Dios. Cada vez que Dios, ¿verdad?, permite el que efectivamente en este electrocardiograma cristiano nosotros estemos abajo, es para volvernos a mostrar otra vez ¿a quién? A Cristo, el comienzo. No es para que el Señor me diga, ah, mira, el problema que tú tienes es este y este. Porque eso es lo que nos gusta a los seres humanos, ¿no? Señor, dame sabiduría para ver qué tipo de carro me compro. Si un viejito o ese nuevo que me gustó. Señor, dame sabiduría para ver qué profesión voy a estudiar. Señor, dame sabiduría para saber a qué colegio yo les voy a inscribir a mis hijos. Dame sabiduría, Señor, a ver si es que efectivamente me endeudo para comprar esa cosa. Dios no tiene que ver con esas cosas. Dios tiene que ver con Cristo. Porque en Cristo Jesús ya nos ha provisto absolutamente todo. Muchos de nosotros entendemos que la sabiduría que Dios nos quiere dar es para tomar decisiones que a nosotros nos interesan. Es decir, nosotros ahí tomamos lo espiritual y lo queremos aterrizar a lo carnal. Y la Escritura dice que nosotros debemos colocar lo espiritual a lo espiritual. ¿Qué es lo espiritual aquí en el testimonio de Dios? Bueno, Dios es espíritu. Primero, el testimonio de Dios es Cristo, espíritu. ¿Para dónde? Para nuestro espíritu. O sea que la respuesta que Dios tiene para nuestras necesidades y las dificultades y las luchas que tenemos, ¿en dónde están? En Cristo. No está en que te dé sabiduría para ver qué tipo de negocio vas a emprender. No. Está la sabiduría para que tú vengas a Cristo y como decía primero, ¿verdad? Mateo 6. Cuando estamos en necesidades,
cuando efectivamente nosotros nos comenzamos a cuestionar, ¿verdad? ¿Y ahora qué voy a hacer con esto que tengo que pagar? ¿Qué voy a hacer con esto porque necesito comer? ¿Qué voy a hacer con esto porque necesito vestirme? Es decir, comenzamos nosotros a enfocarnos en las necesidades. Y el Señor dice, ojo, cuidado, que los gentiles son los que buscan todas esas cosas. Es decir, ellos buscan esas cosas porque no tienen un padre que haya previsto para sus necesidades, no lo tienen, y ellos tienen que ver la fórmula, cómo se forjan la vida, ¿o no? Ellos tienen que ver la fórmula o la forma de cómo de alguna manera acumular para si por si acaso las cosas mañana no me funcionan, entonces yo tengo la jubilación. Esa es la meta de todos y cada uno de nosotros. Pero la pregunta es, si yo tengo un padre que está realmente interesado por mí, si yo tengo un padre que ha previsto el futuro en mi propia vida y él se ha comprometido a proveer todo lo que yo necesito de alguna manera buscar mi jubilación. ¿Qué dicen ustedes? No, ¿verdad? No. Por eso el Señor dice, hey, vean las aves del cielo. ¿Qué hacen las aves del cielo? Dice, las aves del cielo no siembran, no cosechan, no guardan en graneros, y eso es lo que nosotros normalmente hacemos. Nosotros sembramos, nosotros cosechamos y nosotros guardamos en graneros. Y dice, pero con todo vuestro Padre Celestial las alimenta. Es decir, no hay un solo pájaro que comience a hacer pío, pío en la mañana, que amanezca diciendo, ¿y ahora qué voy a comer? ¿Y ahora qué comida le voy a traer a mis pollitos? ¿Y ahora qué voy a hacer con la casita que necesito? Nada. Y dice, hombres de poca fe, ¿acaso ustedes no valen más que los pajarillos? Ahora, el Señor nos dice algo muy importante allí. ¿Cómo será entonces con ustedes? Está hablando al hombre espiritual, está hablando al hombre que sale de Cristo. ¿Cómo será con ustedes? Dice, más primeramente ustedes, buscad el reino de Dios y su justicia. Eso es otra manera de decir buscad a Cristo. Es lo mismo. Buscad el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Es decir, en otro versículo la Escritura dice que nuestro Padre Celestial conoce nuestras necesidades antes de que nosotros se las pidamos. Es decir, aquí no está diciendo que no se las pidamos. Aquí está diciendo que antes de que se las pidamos ya las conoce. La pregunta es, si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cómo nuestro Padre Celestial siendo bueno y teniendo toda esta capacidad de omnisciente, omnipresente, omnipotente y eterno, no se habrá adelantado en el espacio y en el tiempo a todas nuestras necesidades y carencias para proveer lo que necesitamos? ¿En quién? En Cristo. Mas primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas les serán añadidas. Esto tiene que ver evidentemente con todos los problemas, con todas las dificultades, con todas las luchas que tú tengas que enfrentar. El Señor te dice, cuando estés en esas circunstancias, cuando el electrocardiograma esté en el piso y cuando tú te veas lleno de muchas necesidades, lo que tienes que hacer es volver al testimonio de Dios. ¿Cuál es el testimonio de Dios? Cristo. Volver al testimonio de Dios. Muchos de nosotros estamos viviendo escasez, dolor, angustia o dificultades porque estamos olvidando el testimonio de Cristo y en donde el Señor efectivamente ha provisto para todos y cada uno de nosotros. Entonces, aquí dice el Señor Jesucristo, y vamos a ver tocando a Él para recordar, ¿no? Primero, la palabra Jesucristo tiene que ver con la raíz Yeshua. A eso se llama, es Jesucristo. Tiene que ver con una raíz Yeshua. Y la raíz de Yeshua es la raíz, otra raíz de una palabra que se llama Yashá. O sea, es decir, estamos viendo a qué es lo que significa Jesucristo para ti, para mí. Y la palabra significa, es una raíz primaria, significa de estar seguro.
estar seguro. La raíz de la palabra Jesucristo es estar seguro. Es liberar o socorrer. Es amparar. Es ayuda. Es conservar, es dar, es defender, es favorecer. Es guardador, es libertador, es librar, es rescatar. Es salvación, salvador, salvar, socorro. Victoria. Esa es la raíz de la palabra Jesús. Es decir, estas palabras, ¿no es cierto? O esta raíz de la palabra Jesucristo encierra todo lo que Dios en él nos ha dado a ti y a mí. Por eso es que es necesario que vayamos a la persona que él ha puesto, para que en esa persona efectivamente nosotros podamos alcanzar todo lo que él nos dice, podamos alcanzar la seguridad, la libertad, el socorro, el amparo, la ayuda, el favor de Dios, el rescate, la victoria. Es maravilloso saber que ahí está la respuesta de parte de Dios. Es decir, está abajo, ¿no es cierto?, el indicador del electrocardiograma cristiano. Tengo que venir directamente al testimonio de Dios, el cual es Cristo. Así que esta palabra es maravillosa. Ahora, para recordar, bueno, esto es un deber que nosotros, por supuesto, lo tenemos que manejar todo el tiempo. Pero la Escritura nos dice que Cristo, que es todo esto que estamos de alguna manera comentando, no solamente se predicaba a Cristo, sino que se predicaba a Cristo crucificado. Y esto es muy importante para ti y para mí, porque también es parte del testimonio de Dios. Dios le testificó, Dios le comunicó, Dios le notificó a Pablo lo que era Cristo y lo que significaba la muerte de Cristo. Habíamos dicho hace un minuto, todos los hechos de Jesús, todos los hechos de Cristo son hechos eternos y son hechos espirituales que ponen base para que nosotros tengamos un derecho espiritual el día de hoy y sobre aquello podamos construir nuestra existencia. Por eso son tan importantes los hechos de Jesucristo, porque todos los hechos de Jesucristo pusieron la nueva base legal sobre la cual yo me fundamento para recibir el favor de Dios. Antes Satanás tenía la base legal para tenernos oprimidos, ¿no? ¿Cuál era la base legal? Que estábamos en pecado. La base legal es que por el pecado nosotros habíamos recibido la maldición. La base legal es que la maldición nos tenía que venir por decantación porque la paga del pecado es la muerte. Y la muerte en el sentido más amplio tiene que ver con un estilo de vida. Es decir, la muerte es un estado de existencia sin Dios. La muerte no es estar muerto. La muerte es un estado de existencia en donde efectivamente Dios no puede meter su mano para favorecerme. Y efectivamente me encuentro con las tinieblas, me encuentro con la enfermedad, me encuentro con la dificultad, me encuentro con la escasez. Ahora, no que estas cosas nosotros en este tiempo no las vamos a tener que seguir enfrentando, pero sí que esas cosas ya no tienen el derecho legal sobre nuestra propia vida para que efectivamente nosotros tengamos que enfrentarlas bajo la misma figura de desprotección que teníamos en Adán, sino que ahora tenemos la base legal de Cristo, la protección de Cristo, la bendición de Cristo y la provisión de Cristo para que todo aquello sea aplastado por la obra que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Eso es muy importante que lo entendamos. Y es por esto que esto es una base espiritual legal. Satanás no quiere que nosotros entremos a este conocimiento espiritual de la base legal que ahora nos asiste, porque efectivamente este desconocimiento es el que hace que nosotros todavía sigamos de alguna manera viviendo este estado de inexistencia o este estado de existencia sin Dios, cuando ya tenemos nosotros el derecho legal por Cristo de que efectivamente la bendición sea el pan diario de nuestra vida. Y la bendición es una persona. La bendición no es el carrito que efectivamente ahora tengo. La bendición no es el negocio que dice Jehová Shire. No. La bendición no es esa. La bendición es Cristo morando y viviendo en mi propia vida. La bendición es Él
y por la bendición que es Él, efectivamente me vienen todas las bendiciones a mi vida. Usted recordará cuando Isaac bendijo a Jacob. Ustedes recordarán que lo suplantó al hermano, ¿ok? Y cuando ya le dio la bendición, después el hermano vino, se dio cuenta que se le habían armado todo un tinglado ahí y le dijo al papá, papá, bendíceme. Y él le dijo, ya bendije a tu hermano. Y me dijo, pero dame otra bendición. Me dijo, ya no hay más bendiciones, solamente había una. Eso es Cristo. Cristo es una sola bendición que atrae todo el favor de Dios para tu vida. Ya no hay más, solamente es uno. Cristo es la única bendición que Dios tiene para nosotros. No, Él no tiene la bendición para sanarme, para ayudarme con el carrito, para ayudarme con el problema económico, para ayudarme en mi relación con mi esposo o para buscarme efectivamente una esposa. No. El favor de Dios no actúa ahí, el favor de Dios actúa en Cristo. Ahora, eso me da el derecho legal para que el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Por eso es tan importante el testimonio de Dios. El testimonio de Dios tiene que ir por el camino angosto, ¿verdad? Por el cual no todo el mundo puede entrar. Entonces, en este camino es muy importante que nosotros veamos, ¿no es cierto?, ¿qué significa esta cruz de Cristo? Fíjese, algunos temitas, ¿no? Esto es muy profundo, obviamente hay que estudiarlo y ustedes deberían, hermanos, profundizar, no en ninguna otra cosa. Así como dice el apóstol Pablo, ustedes no deberían querer conocer nada más, sino solamente dos temitas. Cristo y a este crucificado. Lo demás, echen a la basura. No que es que la profecía, ¿qué profecía? Cristo es el cumplimiento de todas las pruebas. No, pero es que el hablar en lenguas, get out, fuera. No, tampoco. Aquí es Cristo y este crucificado. Porque a través de ese canal, a través de ese testimonio, nos vienen todas las bendiciones de parte de Dios a nuestra propia vida. No es raro que en el mundo cristiano de alguna manera estemos desprotegidos porque no estamos enfocados en el testimonio de Dios, sino en cosas de alguna manera que tienen que ver con Cristo, pero no en el Cristo que hace que las cosas de alguna manera sucedan. Mira, en Colosenses 1:20, ¿por qué es tan importante el Cristo crucificado? ¿Por qué es tan importante el que se predique a Cristo crucificado? Porque la cruz tiene un efecto demoledor sobre nuestra vieja creación. La cruz tiene un efecto demoledor sobre todo lo que nosotros éramos en el primer hombre, en el viejo Adán. Solamente la cruz de Cristo puede realmente acabar, crucificar, matar y sepultar a la vieja creación y al viejo hombre que nosotros llevamos dentro de nosotros. Lo que decíamos, ¿por qué nosotros hoy no experimentamos necesariamente la obra de Dios en nuestras vidas? Porque nos estamos resistiendo a morir por decantación. Nuestro viejo hombre no quiere morir. Es una vida que quiere seguir existiendo, ¿verdad? Para relacionarse con la nueva vida, lo cual no se puede. La única manera de experimentar el nuevo hombre y la nueva vida y las potencialidades del nuevo hombre en nosotros es que el viejo hombre pase por la cruz y por la sepultura. No hay ninguna otra posibilidad. Todas las luchas, las dificultades, ¿verdad?, que nosotros seguimos enfrentando tienen que ver en buena medida en que hay un viejo hombre que está dentro de nosotros, no queriendo morir y resistiéndose a morir y sacando la mano como Rambo para de alguna manera todavía seguir con un hálito de vida. Y ahí viene el conflicto interno entre nosotros, porque mientras Dios quiere que nosotros nos enraicemos en el testimonio de Dios, que es su amado Hijo Jesucristo, para que de él brote toda la bendición, nosotros nos oponemos a eso. Nosotros sí lo queremos, pero lo queremos a nuestra manera, no muriendo. De hecho, el Señor Jesucristo lo puso así: el que quiera, ¿verdad?, mantener, sostener su vida, ¿qué dice? La perderá. Es decir, nuestra vida está destinada a perderse. Por más
que nosotros la querramos sostener. El que quiera sostener su vida la perderá. Ahora, ¿qué es lo que nosotros queremos sostener? Lo dije hace un minuto. Nosotros queremos sostener lo que nos gusta, no lo que nos disgusta. Lo que nos disgusta, nosotros decimos, Señor, quita eso de mi vida. Pero cuando decimos, quita lo que me gusta, ahí es donde nuestro viejo hombre se resiste a morir. Ahora, el Señor dice, pero el que pierda su vida por mí, la hallará. Entonces la vida que el Señor nos ofrece no tiene nada que ver con la vida que nosotros estamos defendiendo. Porque cuando yo pierdo la vida o mi vida, lo que yo considero que es bueno para mí, lo pierdo por Él, lo que voy a hacer es no perder la vida, sino hallar la vida de Él, que efectivamente está diseñada para mí. Entonces, Colosenses 1:20 nos muestra que la cruz reconcilia toda la creación con el Creador. Fíjate, esta es una realidad importantísima, espiritual, es un hecho espiritual. La cruz de Cristo, ¿verdad?, sirvió para que todas las cosas se reconcilien con Dios. Fíjate lo que dice Colosenses 1:20. Y por medio de Él, habla de Jesucristo, reconciliar consigo mismo. Dios está hablando aquí, ¿no? Por medio de Él, Jesucristo, Dios quería reconciliar consigo mismo todas las cosas. Fíjate, nuestro Dios reconciliador, nuestro Dios es conciliador. Nuestro Dios sabía que había una enemistad de toda la creación, de todo lo que Él había creado con Él mismo, las cosas que están en la tierra. Todas las cosas que están en la tierra estaban enemistadas con Dios. Ahora, estaban enemistadas con Dios porque efectivamente el hombre, ¿no es cierto?, engañado por Satanás, ¿verdad?, se vio a sí mismo y quiso ser como Dios, pero a su manera. Quiso alcanzar todo lo que es de Dios, quiso ser como Dios, pero a su manera. Y él nunca se vio que había sido creado, ¿para qué? Para ser expresión, manifestación, casa de ¿quién? De Dios mismo. Es decir, la manera como Dios había decidido gobernar toda su creación. Porque una vez que Dios hizo todas las cosas, dijo, oye, todo lo que yo he hecho es bueno, ¿verdad? Está bonito lo que yo he hecho. Fíjate el sentimiento de Dios, porque a cada cosa que Dios hizo, dijo, y vio Dios que fue bueno lo que hizo, y al siguiente día hizo esto. Cuando llega el hombre, muy bien, ya tenemos la creación. Oye, la verdad que está linda, ¿no? Digamos que esta es una conversación en la Trinidad. Oye, ¿sí se dan cuenta de lo que hemos hecho? Espectacular. Pero ahora, ¿cómo hacemos nosotros para gobernar e interactuar y tener nosotros relación con la creación que hemos hecho? Solamente Dios podía hacer eso. Ya hice la creación. Ahora, ¿cómo yo puedo meterme dentro de la creación? ¿Cómo yo puedo estar relacionado con lo que yo hice? ¿Cómo yo puedo efectivamente vivir aquello, verdad, que yo mismo o que nosotros hemos creado, hablando de la Trinidad? Y la respuesta es, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, para que gobierne ¿sobre qué? Sobre toda nuestra creación. El propósito central de la creación suya y mía originalmente fue el que Dios more en nosotros para Él efectivamente interactuar, administrar toda la creación que Él había hecho. Oh, sorpresa, ¿qué habrá pasado con toda esta fiesta? Nosotros sacamos a Dios de la ecuación y nos quedamos simplemente como creación sin Dios, sin el Creador. Y ahora nosotros estamos buscándonos la vida a ver cómo nos las arreglamos sin aquel que da de comer a los pajarillos, sin aquel que viste efectivamente a los lirios del campo, sin aquel que efectivamente conoce nuestras necesidades antes de que se las pidamos. ¿Qué nos está faltando entonces? Había que hacer una conexión. Y el Señor hace la conexión aquí y dice, y por medio de Él reconciliar consigo mismo todas las cosas, tanto sobre la tierra como en los cielos, habiendo hecho la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo? La cruz de Cristo para nosotros significa 100% reconciliación con Dios. Y significa
que todas las cosas que están enemistadas con Él en mi propia vida, ¿usted cree que una enfermedad es algo que está amistado con Dios o está enemistado con Dios? ¿Una necesidad económica es algo que está amistado con Dios o está enemistado con Dios? ¿Una situación particular suya que está viviendo está amistada con Dios o está enemistado con Dios? Ponga usted todos los males que está viviendo el día de hoy, tocantes a usted mismo, tocantes a su familia, tocantes a la sociedad. Diga usted, ¿eso es algo que está amistado con Dios o está enemistado con Dios? Eso está enemistado con Dios. ¿Qué hizo la cruz? Reconciliar todas las cosas con Dios. ¿Qué significa? Que Cristo Jesús, Dios nos dio la salida y Dios nos dio la solución y Dios nos dio la provisión para que nosotros podamos de alguna manera escapar del presente siglo malo. Por eso era tan importante el que se predique la cruz de Cristo. Porque la cruz de Cristo significa la muerte de todas aquellas cosas y de todos aquellos males que nosotros hemos padecido, padecemos o podremos padecer. Porque ahora yo, en medio de estas circunstancias, soy capaz de venir al testimonio de Dios. ¿Cuál es el testimonio de Dios? Cristo. Y este crucificado. Porque no es solamente Cristo, es Cristo con todo lo que Él significa, pero Cristo crucificado significa la crucifixión, la muerte y el aplastamiento de todo aquello que hoy efectivamente es un residual de la maldición en la que yo he vivido. ¿Qué más queremos? La respuesta de Dios no es resolvernos un problema económico. Entonces, ¿la respuesta de Dios cuál es? Cristo. La respuesta de Dios no es sacarnos de una enfermedad. ¿Cuál es la respuesta de Dios? Cristo. ¿Tienes un problema en la familia? ¿Cuál es la respuesta de Dios? Cristo. ¿A dónde tenemos nosotros que acudir cuando estamos en estas circunstancias? A ver que el Señor nos dé sabiduría para ver qué decisión tomamos. No. Eso es un error a Cristo. Cristo es el poder y la sabiduría de Dios. Y si Cristo es el poder y la sabiduría de Dios, ¿cómo será para mí? No será exactamente lo mismo. Así que, qué maravilloso es saber que Dios quiso reconciliar consigo mismo todas las cosas. Ahora, las cosas que están en el cielo, las cosas que están en la tierra, ¿se podían reconciliar por sí mismas con Dios? No. No se podían, porque si no, Dios no hubiese mandado a Cristo. Si nosotros teníamos la capacidad de reconciliarnos a nosotros mismos con Dios, la pregunta es, entonces, ¿hubiese bastado la ley que Dios puso? Porque a través de la ley, nosotros hubiésemos cumplido todo lo que Dios nos mandó, hubiésemos efectivamente puesto en práctica los mandamientos, hubiésemos agradado a Dios y ya nos hubiésemos reconciliado con Él, ¿sí o no? Pero no se pudo, pues. ¿Por qué? Porque la ley no fue dada para que nosotros nos reconciliemos con Dios, sino que la ley nos fue dada para revelar en nosotros nuestra incapacidad, nuestra maldad, nuestro pecado, nuestra naturaleza pecaminosa y decir, Señor, miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este viejo hombre de muerte? Porque a veces tampoco no entendemos, ¿no? ¿Quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Claro, como ya nos conocemos del versículo bíblico, ni siquiera lo discernimos. Pero aquí lo que está diciendo es, ¿quién me podrá librar de este viejo hombre? ¿Quién me podrá librar de este hombre que me trae problemas, que me trae dificultades? ¿Quién me podrá librar del engaño, de la circunstancia y la situación que yo mismo soy? ¿Quién me podrá librar de mí mismo? Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. ¿Cuántos creemos que debemos ser librados de nosotros mismos todavía? Falta mucho. Yo levanto la mano. A mí me falta mucho. Tengo que ser librado todavía de mí mismo en muchas cosas, porque en la medida en que Cristo comienza a ser una realidad en mi vida, solamente en esa medida es que soy librado de mí mismo. Soy librado de Satanás, soy librado del mundo y soy librado de mi carne. Pero hay un problema. Rambo no quiere morir. No quiere morir. Y nosotros tenemos un problema. De ese hombre que no quiere morir, es que tenemos que ser librados. ¿Quién nos libró? La cruz
de Cristo. Por el Espíritu, haced morir las obras de la carne. Por el Espíritu, haced morir las obras de la carne. Dios nos ha dado ahora el Espíritu de Cristo, que fue a la cruz, que murió por nuestros pecados, que aplastó nuestros problemas, que aplastó todas nuestras circunstancias y situaciones de la vieja creación, para que ahora Él pueda vivir en mí y yo acudir a Él para que Él me libre de este viejo hombre y que yo pueda efectivamente experimentar al nuevo, porque de eso se trata. No que Dios me mande bendiciones, es que Dios realmente permita que ese Cristo, al ser formado en mí, comience a ser una realidad tocante en mi propia vida, porque ya Dios, cuando nos dio a Cristo y nos dio el Espíritu Santo, ya nos dio todo. Él no se quedó con nada. Él ya metió todas las bendiciones en Cristo. Está encapsulado. Cristo está encapsulado. Dios encapsuló en Cristo todas las cosas y todas las bendiciones para nosotros. De ahí que el testimonio de Dios, ¿cuál es? Cristo. No, hermanos, que sabe que tráiganos una predicación para ver cómo los hombres podemos ser más condescendientes con nuestras esposas. Bueno, está bien, pues para eso hay psicólogos. Pero la verdad que Cristo no vino para enseñarnos esas cosas. Cristo vino a darnos la vida que hace esas cosas. ¿Qué queremos nosotros? ¿Aprender cosas de Cristo o tener a Cristo mismo viviendo en nosotros haciendo las cosas que Él hace? Es Cristo, pues, porque la vida de Cristo es lo que a nosotros nos interesa y la vida de Cristo es lo que a Dios le interesa, y por eso es que el testimonio de Dios es Cristo. Y Cristo crucificado es más poderoso porque es la muerte de todo aquello que nosotros éramos. El Señor, por tanto, entonces ha reconciliado consigo mismo todas las cosas, las que están en el cielo y las que están en la tierra. Mira, esto tiene que ser tan profundo, porque el Señor ahora te tiene que decir a ti, a ver, personaliza a tu propia circunstancia y situación, porque tú la conoces, todo lo que tú estás viviendo. Todas las circunstancias de escasez, de dificultad, de lucha, de estrés, de ansiedad, todo lo que estés viviendo, eso que estás viviendo es algo que tiene que ver con la reconciliación con Cristo o no. Y nosotros rápidamente vamos a poder saber, ok, pero Cristo murió para que esas cosas se reconcilien conmigo. Entonces, ¿yo qué es lo que estoy padeciendo? Mis padecimientos todavía entonces tienen que ver con una buena medida de no estar todavía aceptando la vida de Cristo que está en mí. Porque yo sigo enfocado en que Dios me resuelva mis necesidades a la vieja usanza de la vieja creación, porque así fue como me enseñaron, así fue como me enseñaron mis padres, así fue como me enseñó la sociedad, así fue como la horma de este mundo me ha enseñado, y así, por último, es como la religión me ha enseñado. La pregunta es, ¿tendremos nosotros que enfocarnos en el problema o nos enfocamos en la solución? Porque Dios dio el problema o no, y dio la solución. ¿Cuál es la solución de Dios al problema? No es más que Cristo, y es por eso que la Escritura dice que Cristo tiene que llegar a ser el todo y en todos. Ese es el propósito de Dios, que Cristo llegue a ser el todo y en todos. Un versículo más. La cruz, por eso es tan importante hablar de Cristo crucificado, y hay muchísimas referencias en la Escritura respecto del efecto que tiene la cruz en nuestra propia vida, en nuestras circunstancias y en nuestro presente y en nuestro futuro. La cruz anuló el poder de la muerte. Ya hemos dicho que la muerte es un estado de existencia sin que Dios pueda enviar su bendición a nuestra propia vida. Como alguien decía, ¿qué existe? ¿La luz o las tinieblas? ¿Qué existe? ¿Existe la luz o existen las tinieblas? ¿Qué dice usted?
Solamente la luz se puede medir. Usted ha visto una fórmula que diga cuál es la velocidad de la oscuridad. ¿Cuál es la velocidad de las tinieblas? No. Nosotros inclusive en términos físicos estudiamos la velocidad de la luz, porque ¿qué es lo que se puede medir? Lo que existe se puede medir. Lo que es se puede medir. Entonces, ¿qué existe? Existe la luz. Entonces, ¿qué son las tinieblas? Las tinieblas aparecen cuando la luz no está. Pero lo que existe es la luz, no las tinieblas. La pregunta es, bajo esa misma figura, ¿la enfermedad existe? ¿O la enfermedad es carencia de salud? ¿Y quién es la salud? Porque evidentemente la enfermedad no existía, ¿no? Ahora, no es que no se pueda probar que efectivamente tenemos nosotros un problema o una deficiencia, ¿verdad?, en nuestro ser humano. Por supuesto, ahí está la ciencia para decir que es verdad. Pero a ver, un segundito, es verdad que hay una enfermedad, pero la enfermedad no tiene base legal. Si es que efectivamente nosotros estamos ¿en quién? ¿Cristo qué es? La salud. ¿Cristo no es la salud? La pregunta es, ¿la vida eterna qué es? Pero la vida eterna no es salud eterna. Porque efectivamente, pues si hay vida eterna, significa entonces que hay salud eterna. Lamentablemente hay una mala noticia para los médicos, no hay trabajo. ¿Por qué? Porque en la salud eterna, simple y sencillamente, no puede haber enfermedad. Ahora, la enfermedad vino a consecuencia del pecado. De tal manera de que si es que Cristo fue entregado por nuestros pecados, técnicamente, ¿qué pasó? La razón por la cual la muerte tenía que ser un hecho cierto en mí, ha desaparecido. Ahora estamos hablando de la vida eterna que tiene que ver con la vida eterna espiritual, no con la vida de este cascarón. La vida de este cascarón nunca va a alcanzar a sostener la vida de Cristo dentro de nosotros. Y es por eso que nos tiene que dar un nuevo cuerpo. Porque todo esto que nosotros vamos de alguna manera recibiendo en nuestro corazón no va a alcanzar pues en este cuerpo limitado. Mira, el mismo Señor Jesucristo nos hizo el favor, Él despojándose a sí mismo, nos dice la Escritura, dice que Él no escatimó, escucha bien, Él no escatimó el ser en forma de Dios como cosa que aferrarse. Ponte tú en la posición de Dios y de Cristo. Cristo tenía que venir a este mundo a hacerse hombre, pero realmente el hombre llegó a ser lo que es porque fue destituido de la gloria de Dios. Y ahora resulta que Dios omnipotente, maravilloso, precioso, el verbo eterno, santo, justo, tenía que hacerse como nosotros. Dios tenía que hacerse como nosotros. A ver, tú más o menos ponte a pensar, guardando todas las distancias, tú tienes una comodidad en tu casa, vives, y resulta que ahora tú te tienes que ir al peor pueblo que exista en la tierra para compartir la miseria, la pobreza, la escasez, la suciedad, el dolor y la enfermedad de la gente a donde vas. Escoge. La única cosa es que tienes que renunciar a todo lo que tienes e ir allá. Bueno, hay gente que en el mundo así lo ha hecho, ¿no? Se habla, por ejemplo, de la famosa Madre Teresa de Calcuta, pero solamente por guardar las distancias. Ahora, esto era de ser Dios, a ponerse en la posición de un hombre caído. Pero la Escritura, ¿qué dice? Que el Señor no escatimó el ser en forma de Dios como cosa a que aferrarse, sino que despojándose a sí mismo. El único que se podía despojar es Él, por nosotros, por amor a nosotros, sino que despojándose a sí mismo se hizo hombre, y en su condición de hombre, es decir, ya se hizo como nosotros. ¿Qué significa? Que se puso en las mismas limitaciones que nosotros, físicas, no en las limitaciones del hombre o de la naturaleza humana, sino en las condiciones de carne. El Señor tenía una naturaleza divina, tenía otra naturaleza humana, pero su naturaleza divina, que era la creadora de todas las cosas, realmente operaba y gobernaba todo lo que Cristo era, que es lo que ahora efectivamente el Señor puede hacer con cada uno de nosotros. La naturaleza divina de Dios, el Espíritu Santo de Dios, puede operar
en nosotros, sobre todo nuestro ser carnal. Y por eso la Escritura dice, vuelvo y repito otra vez, por el Espíritu, haced morir las obras de la carne. Y en otras Escrituras dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Así que nosotros lo que tenemos que aprender es a caminar en el Espíritu. Pero claro, también eso hemos tergiversado, ¿no? Porque para muchas iglesias el caminar en el Espíritu es estar saltando y temblando y esas cosas, ¿no? Y con el respeto, ¿no? Pero realmente, lamentablemente, a veces creemos que eso es andar en el Espíritu. O andar en el Espíritu es cuando estamos hablando en lenguas. Por supuesto que hay gente que puede hablar en lenguas. No estamos en contra de eso. Pero, sin embargo, andar en el Espíritu es andar en el Cristo al cual es el testimonio de Dios, al cual Dios ha predicado. Y por sobre todo, andar en el Cristo crucificado para que efectivamente la muerte sea una realidad en mi vida y la vida de Cristo como resurrección se pueda efectivamente levantar en este mismo sentido. La Escritura nos dice que en Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, se está refiriendo a nosotros, ¿eh? Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, el libro de Efesios nos muestra algo maravilloso y nos dice que nosotros fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué significa eso? Bueno, significa algo que como Dios es eterno, Dios vio la eternidad, Dios vio la creación, sabía todo lo que iba a pasar en Adán, nos conoció a todos y cada uno de nosotros en Adán, pero antes de conocernos en Adán, cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿sabe de quién él estaba hablando? ¿Sabe cuál era el producto final de esa declaración del Espíritu? Hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. ¿Sabe a quién estaba viendo? Él estaba viendo a Jesús. Y la Escritura nos dice que nosotros, la iglesia, somos ¿qué? El cuerpo de Cristo. Nosotros, la iglesia, somos los miembros del cuerpo de Cristo. La pregunta es, entonces, cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, Él estaba viendo a todo lo que Cristo es y su iglesia. ¿Nos vio ahí a nosotros? No, ahí nos escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué le parece? Ahí nos vio. Yo cuando vine a esta tierra, no importa si vine bien o mal, no importa si vine bien traído de papá, mamá, o yo soy producto de una violación o lo que quieras, pero el Señor me vio a mí en la eternidad en Cristo Jesús, y como me vio en Cristo, Él sabía cuál iba a ser mi condición en Adán, y por mí vino a morir, porque Él me vio en su Hijo amado como el cuerpo de Cristo, y por eso es que Él vino a morir por mí. Y por eso es que Él me escogió, porque Él me conoció antes de la fundación del mundo. Por eso es que la Escritura nos dice algo maravilloso. Nos dice que por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa esto? ¿Sabe qué significa? Que la palabra jamás podría decir que nosotros fuimos destituidos de la gloria de Dios si algún día no hubiésemos sido parte de la gloria de Dios. ¿Cómo Dios nos podía destituir de algo que nunca tuvimos? ¿Cómo Dios nos podría sacar de algo que nunca fuimos? La Escritura nos dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Lo que pasa es que en este viejo hombre no nos acordamos, no sabemos, no entendemos, ¿verdad? Efectivamente que en algún momento nosotros en el nuevo, en Cristo Jesús, efectivamente éramos, ¿no es cierto?, la expresión y la manifestación de la gloria de Dios. Significa también que por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Ahora que en Cristo Jesús nosotros somos justificados, entonces todos somos restituidos a la gloria de Dios. ¿Qué tal? Adán nos hizo el flaco favor de destituirnos de la gloria de Dios. Cristo nos da la gracia y la bendición de restituirnos a la gloria de Dios. Esa es la parte que tenemos que experimentar. Y por eso es que Cristo tiene que ser predicado. Por eso es que Cristo y la cruz de Cristo tiene que ser predicada, porque a través de Él nosotros somos restituidos a la gloria de Dios. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él igualmente participó también de lo mismo. Él participó de lo mismo que nosotros porque Él nos conoció antes de la fundación del mundo en Cristo Jesús. Él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Dice la Escritura. ¿Por qué Él vino a participar de lo mismo que tú y yo? Él sabiendo de antemano que tú y yo efectivamente éramos hijos,
sabiendo de antemano que éramos miembros del cuerpo de Cristo. Sabía de antemano que cuando efectivamente su Padre dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, Él ya nos había a nosotros visto en su eternidad en Cristo Jesús. Y dice, para Él vino para anular, escuche bien la palabra. Esto está en Hebreos 2:14. Él vino para anular, otra vez derecho legal. Él vino para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte. Es decir, vino a anular al diablo, el que nos ha tenido pisoteados durante todas las generaciones. Él vino a anular el poder del diablo. ¿Quién es el que nos trae males a nuestra vida? ¿Quién es el que no nos quiere tener presos? ¿Quién es el que nos quiere tener enfermos? ¿Quién es el que nos quiere tener limitados? Pues nada, vea usted, vaya al libro de Job, el mismo libro de Job nos lo muestra, cuando efectivamente pues Dios habla con Satanás en un momento en el área celestial, en donde le dice, oye, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay varón como él, perfecto, recto, apartado, como es varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y ahí vemos cómo él dice, sí, pero es que él no te sirve de balde, porque tú le has acercado a él, le has acercado a su familia, y al trabajo de sus manos has dado bendición. Triple anillo de protección de parte de Dios. Esa es la bendición que tenemos en Cristo. Tú le has acercado a él, le has acercado a los suyos, a su familia, y al trabajo de sus manos has dado bendición. El mismo diablo nos resuelve cuál es el trabajo de Dios para nosotros. Pero también el mismo diablo nos resuelve cuál es el trabajo de él para nosotros. Dice, pero quítale todo lo que le has dado y vas a ver cómo ahora mismo en tu propia cara te va a insultar, porque no de balde, es decir, no gratis, él te sirve, sino que es un interesado. Claro, no es que a Dios le estaba convenciendo, no, sí, no, verdad, no voy a probar a ver. No, porque Dios quería llevarle a Job a un nivel más alto como el que nos quiere llevar a nosotros, porque antes de oídas te había oído. Muchos de nosotros nos hemos relacionado con Dios todavía porque de oídas le hemos oído. Es que el pastor, es que la predicación, es que el hermanito me dijo esto. Entonces, de oídas le hemos oído. Pero ahora mis ojos te ven. Ahí es donde el Señor nos quiere llevar. Dios no quería simplemente a él que Job esté tranquilo, Job esté contento, Job esté de alguna manera anestesiado en su zona de confort, sino que él quería llevarle a Dios, a Job, a una dimensión que él mismo no había visto del mismo, porque Dios le declara a Job y le dice, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Fíjese la confesión de Dios hacia Job. Job conocía esa parte, él no conocía esa parte, pero él está hablando de Cristo. Así es como Dios nos ve a nosotros ahora, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Así es como Dios nos ve ahora, por la vida que tenemos de Cristo en nosotros. Ahora, esa vida es la que Él va a sacar y a aflorar dentro de cada uno de nosotros. Entonces, Él igualmente participó también de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, esto es al diablo. Dios vino a anular el poder que el diablo ha tenido sobre nosotros para hacernos la vida desgraciada, y nos ha dado a su amado Hijo Jesucristo para darnos el poder legal de tener la vida agraciada, que es la vida que nosotros podemos encontrar en Cristo Jesús. Vamos a continuar con esta charla la próxima semana. Que el Señor les bendiga ricamente. Amén.